Descubierto, el impactante secreto de un camarero que transformó la vida de dos huérfanos increíbles. Carlos, un camarero de un pueblo mexicano, se encontraba atrapado en un torbellino de emociones. Con su madre enferma y dos huérfanos, Emiliano y Sofía, a su cuidado, cada noche parecía un acto de equilibrio entre su deber y esos sueños olvidados de ser artista que, como un eco lejano, retumbaban en su mente. Las calles empedradas y las casas de colores cálidos no eran más que el telón de fondo de sus preocupaciones, mientras el restaurante familiar al que dedicaba cada hora se convertía en el centro de su mundo. Sin embargo, la noticia devastadora de que el dueño planeaba vender el negocio lo dejó sin aliento. Ahí, en medio de las mesas recogidas, uno de sus mayores miedos se hacía realidad: su empleo, el sustento de su hogar, pendía de un hilo. Carlos se sentía como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida, la respiración se le aceleraba y el peso de la presión lo hacía dudar de su valía. ¿Qué pasaría con Emiliano y Sofía? Ellos dependían de él, y la idea de perder su empleo lo colocaba en un abismo de desesperación. Se sentía un faro en la tormenta, luchando por mantener la luz encendida cuando su interior se agolpaba en secuencias de ansiedad, pensamientos caóticos y la culpa de un futuro incierto. Entonces, en medio de esta crisis, surgió una increíble oportunidad: restaurar un antiguo mural en la casa de su familia. La propuesta encendió en Carlos una chispa de esperanza, un destello de su esencia artística que había olvidado. Pero la emoción se entrelazaba con la angustia, porque enfrentar a un artista egocéntrico que dubitaba de su talento era también un choque entre su deseo de redescubrirse a sí mismo y su temor a fracasar. ¿Podría realmente llenar ese lienzo en blanco con sus sueños y, a la vez, salvaguardar el hogar y la estabilidad de sus pequeños? Mientras la presión aumentaba, los días en el taller se convertían en noches largas llenas de risas y frustraciones, donde cada pincelada recordaba la historia de su familia y, también, el temor de convertirse en un mero recuerdo. Carlos miraba a Emiliano y Sofía, sus ojos destilaban admiración y amor, sin saber que en su corazón la ansiedad se transformaba en un mar de dudas. La angustia se acumulaba, y justo cuando parecían encontrar un camino, un mensaje inesperado llegó a su teléfono: alguien había ofrecido una suma mucho mayor por el restaurante. En ese momento, el mundo de Carlos se detuvo. Sobrepasado por la presión, sus pensamientos se convertían en un torbellino. ¿Qué pasaría con todos ellos? Un futuro que parecía tener la promesa de redescubrimiento se transformaba en una cadena de inquietudes. Justo cuando estaba a punto de encontrar la forma de enfrentar el desafío, el peso de la realidad se hacía notar. Cuestionándose si sería suficiente como figura paternal y si sería capaz de superar su propia incertidumbre, Carlos se dio cuenta de que lo que más temía no era este nuevo reto, sino la posibilidad de no poder cumplir con aquellos que más amaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión acumulada era abrumadora. Carlos sentía que cada decisión, cada trazo que daba en el mural, era un reflejo de su propia vida. ¿Podría convertirse en el héroe que Emiliano y Sofía necesitaban? Estaba en un precipicio, donde cada paso que daba podía llevarlo hacia el abismo o a la luz que había anhelado. Con el futuro de su familia en juego y la posibilidad de cumplir sus sueños al alcance de la mano, se preparaba para la batalla más difícil de su vida. Carlos se encontraba en un punto de inflexión, un cruce de caminos donde la ansiedad luchaba ferozmente contra la determinación. El mural se erguía frente a él como una metáfora de su propia vida. Las paredes ya estaban preparadas para recibir su historia, pero la pregunta lo atormentaba: ¿sería capaz de plasmar su esencia?
Cada amanecer lo veía iniciando su jornada con la esperanza de que ese día fuera el que finalmente trajera claridad. Sin embargo, al caer la noche, las sombras de la incertidumbre lo envolvían en forma de dudas. En el taller, acariciaba el pincel como si fuera un talismán, una herramienta que podría liberarlo de la carga que sentía sobre sus hombros. Pero con cada trazado que se atrevía a dejar en el lienzo, los recuerdos de su madre enferma, de Emiliano y Sofía, refrenaban su impulso creativo. Ese era el dilema, su arte había sido un refugio, pero esa misma expresión ahora le exigía un alto costo emocional. Cuestionaba si estaba siendo egoísta por intentar perseguir su sueño a expensas de su estabilidad familiar. Reflexionaba sobre el sacrificio que debían vivir los huérfanos, quienes habían perdido tanto y que ahora dependían completamente de él. Sentía, a menudo, que mientras más se acercaba a su anhelado mural, se alejaba de su papel como padre. Los días en el taller parecían eternos, cada color elegido una decisión que sentía el peso en su corazón. Con el murmullo de sus pensamientos llenos de incertidumbre, un día, mientras luchaba con un tono que había querido capturar, surgió en su mente un recuerdo olvidado de su infancia, el elogio de su madre por cada dibujo que realizaba. Recordando su sonrisa y cómo su aprobación había sido el motor de su pasión por el arte, Carlos sintió un pequeño empuje. Tal vez, había llegado el momento de recordar su verdadero porqué. Después de un día de lucha, regresó a casa y encontró a Sofía y Emiliano esperándolo. Ver la alegría en sus ojos condicionó cada trazo que había hecho ese día. Para ellos, su mural no solo representaba arte, era su conexión, su historia, su hogar. Este pensamiento lo llevó a reflexionar sobre su propio valor como artista y padre. ¿Era justo privarles de sus sueños por la inseguridad que él mismo sentía? Decidido a dar un paso al frente, Carlos evaluó su situación laboral. Podía intentar negociar con el dueño del restaurante o proponerse como el nuevo gerente, incluso. La idea de pelear por lo que había sido su hogar familiar durante tantos años aún latía en su pecho. Era su primer paso hacia la defensa de su futuro. Una parte de él sabía que enfrentar sus temores lo lanzaría en una dirección incierta, pero la otra parte se iluminaba con la posibilidad de que el mural no fuese solo un diseño en la pared, sino un símbolo de su fortaleza. Mientras sus ideas comenzaban a tomar forma, un mensaje cargado de tensiones surgió rápidamente en su mente. Poco a poco, Carlos reconstruía no solo su mural, sino también su identidad. La necesidad de ser el pilar que sus pequeños requerían se entrelazaba con el deseo de brillar artísticamente. Y así, una mañana mientras el sol llenaba su taller con luz dorada, se propuso sumar su nueva meta a sus deseos más profundos. Cuando dio el primer trazo del día, un sonido inesperado irrumpió la calma, el timbre de su teléfono anunciaba una llamada desconocida. Su corazón se aceleró. Podría ser la oportunidad que había estado esperando, o una nueva desgracia que complicara aún más la situación. Sin saberlo, esta llamada cambiaría el rumbo de su vida y el de Emiliano y Sofía para siempre. Carlos contestó el teléfono, su pulso resonando en sus oídos. Hola, Carlos, soy Patricia, la gerente del restaurante donde trabajas. Quería hablar contigo sobre tu desempeño. La voz al otro lado de la línea sonó clara, pero igual hubo algo en su tono que hizo elevar la tensión en el pecho de Carlos. Su mente, siempre un torbellino de pensamientos sobre el mural y su rol como padre, se centró de repente en las posibilidades de esa llamada. Patricia continuó, y aunque su voz era profesional, había un hilo de emoción en sus palabras. Estamos considerando reestructurar algunas posiciones aquí. Creemos que podrías tener el potencial para asumir un rol más importante, quizás como gerente. Me gustaría que te reuniéramos la próxima semana para discutirlo más a fondo. La noticia lo golpeó. La idea de ser gerente traía consigo un aire de reconocimiento, de respeto, y también una carga de responsabilidad económica para con Sofía y Emiliano. Pero en su interior, una voz susurró que estaba en la encrucijada nuevamente. Cuanta más luz había en su taller, más sombras parecían seguirlo. Durante días, una mezcla de euforia y miedo lo acompañó.
Las posibilidades de mejorar su situación se entrelazaban con sus inseguridades. ¿Sería capaz de llevar a cabo esa responsabilidad? Frente al espejo, los ojos que reflejaban su imagen parecían cuestionarlo. La idea de que podía dejar atrás su pasado como mero camarero o simplemente un artista quien no había tenido éxito lo urgía a pensar cómo podría transformar ese nuevo rol en algo que beneficiara a su familia y a su obra. En el taller, frente al mural que aún no podía comenzar a pintar con convicción, el pensamiento de ser gerente se convertía en un eco constante. La promesa de un cambio parecía vibrar con cada pincelada imaginaria que intentaba trazar en su mente. Mientras su mente giraba en torno a la llamada, un nuevo objetivo emergía: debía preparar un plan para la reunión con Patricia. No solo se trataba de aceptar un nuevo puesto, se trataba de cómo formular un futuro que impidiera que sus hijos continuaran sintiéndose huérfanos de la figura paterna que siempre anhelaban. Decidido, se sentó con un cuaderno en mano y comenzó a esbozar sus objetivos. Quería hablar sobre ideas innovadoras para el restaurante, formas de integrar sus pasiones y su arte en la estética del lugar. Crearía un espacio que hablara a los corazones de sus clientes y no solo a sus estómagos. Los días pasaban y la tensión crecía. Cualquier indicio de éxito personal se tambaleaba entre la urgencia de su papel como padre y la oportunidad de aumentar sus ingresos. En este espacio de incertidumbre fusionada con entusiasmo, se preguntaba, ¿podría realmente ser un buen gerente sin sacrificar su esencia como artista y la conexión emocional que sentía hacia Emiliano y Sofía? A medida que se acercaba la fecha de la reunión, Carlos sabía que lo que necesitaba era un claro sentido de identidad. Pero bajo esa necesidad se asomaba un nuevo dilema: ¿estaba dispuesto a dejar la seguridad de su pasado para lanzarse al abismo del futuro incierto? Ese día, mientras la ansiedad lo consumía, una decisión profunda empezaba a tomar forma. No era solo sobre la reunión, ni sobre un nuevo rol, era acerca de quien deseaba ser para su familia y su propio corazón. Se sentía más cerca del mural que nunca, como si cada color, cada forma pudiera contar una historia que se estaba por tejer en un nuevo horizonte. Decidido a entrar en la reunión con la plena fe en su potencial, Carlos se preparaba para finalmente enfrentar su propio reflejo. Sin embargo, antes de salir del taller, recordó que su arte debía ser genuino. En ese instante, supo que la llamada de Patricia no solo traía la posibilidad de un nuevo trabajo, sino el reto de descubrir y demostrar quién era en cada trazo de su vida. El timbre sonó nuevamente, pero esta vez no era un llamado en su teléfono. Era un golpe fuerte en la puerta. Su corazón saltó. ¿Sería un visitante inesperado que alterara sus planes? Carlos respiró hondo, sintiendo cómo la agitación en su pecho se transformaba en una especie de adrenalina. El primer impulso fue ignorar el golpe y continuar con sus pensamientos, pero la curiosidad lo empujó a caminar hacia la puerta. Al abrirla, encontró a un viejo amigo de la infancia, Julián, un rostro conocido, pero que había estado ausente en gran parte de su vida. «Carlos, ¿puedo pasar?», preguntó Julián, su voz cargada de una mezcla de emoción y preocupación. Carlos asintió, sin saber si estar agradecido por la visita o si debía sentirse inquieto. Ambos se sentaron en un par de sillas viejas en el taller, cada uno notando la tensión en el ambiente. Julián rompió el silencio. «He estado escuchando sobre ti. He leído en las redes que estás a punto de recibir una gran oportunidad en el restaurante». Carlos frunció el ceño, recordando que la noticia no había sido pública, y se preguntaba cómo su amigo había llegado a enterarse. Respondiendo a la búsqueda silenciosa de Julián, Carlos confesó rápidamente sobre su posible ascenso como gerente. «Eso suena genial, realmente lo es». «Pero, ¿estás listo para el desafío?», preguntó Julián, mirándolo a los ojos con un interés genuino. La pregunta caló hondo. ¿Cómo podría estar listo para algo tan grande cuando aún sintiendo que no había trazado su camino? Carlos tomó un instante para reflexionar antes de responder. «No lo sé, amigo. Ha sido complicado. Quiero que mis hijos estén orgullosos de mí, pero también no quiero traicionar mi pasión por el arte». La mirada de Julián se suavizó,
casi como si en ella se reflejara la comprensión de las dificultades que había enfrentado Carlos en el pasado. A veces, los mayores desafíos son los que nos enseñan quiénes somos realmente. Quizás deberías ver esto como una oportunidad para integrar lo que eres como artista en lo que harás como gerente. Carlos frunció el ceño, contemplando esa perspectiva. ¿Podría ser que la fusión de sus dos mundos fuese lo que necesitaba para realmente trascender la ambigüedad que lo atrapaba? A medida que se preguntaba esto, se sentía como si Julián lo estuviera empujando hacia la luz, despojando sus ideas preconcebidas. La conversación profundizaba en visiones, en qué significaba la gerencia, qué tipo de liderato podía ofrecer. Su impulsividad se convirtió en meticuloso análisis. Con cada idea que brotaba, Carlos comenzaba a visualizar un restaurante donde el arte no sería una mera decoración, sino una experiencia palpable. Mientras hablaban, recordó un mural que había querido crear y cómo sus colores podían narrar historias. La hora se desvanecía, y la conversación se tornó más elaborada. La presión que había sentido antes de la llegada de Julián se había transformado en un fervor palpable. Era el momento de actuar, de replantearse su visión de éxito. Puedes hacer esto, Carlos. Más que un trabajo, es tu momento de redefinirte. No tengas miedo de mostrar quién eres. Julián finalizó con una sonrisa de complicidad. Con la seguridad de las palabras de su amigo resonando en su mente, Carlos sintió cómo se desataban dentro de él nuevas posibilidades. Todo lo que había acumulado hasta ese momento comenzaba a converger hacia una dirección. Al despedir a Julián, ahora no solo se sentía más preparado para la reunión con Patricia, sino también consciente de que podría aprovechar la oportunidad para ser el padre que sus hijos merecían, así como el artista que nunca había dejado de ser. Se sentó a escribir sus ideas sobre cómo introducir el arte en el restaurante. Cada trazo en el papel era una afirmación de su esencia. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, su teléfono sonó. Era un mensaje de Patricia, con una pregunta inesperada que lo sacudiría una vez más. ¿Crees que podrías presentar una propuesta para la reunión? Frente a la pantalla, la emoción lo invadió mientras por un instante se preguntó, ¿estaba listo para este nuevo reto? El peso del momento parecía intenso, marcando el inicio de una travesía hacia su propia verdad. La luz del amanecer entró por la ventana, iluminando el taller y resaltando los bocetos desordenados que Carlos había dejado sobre la mesa. La propuesta que había comenzado la noche anterior era un caos de ideas visuales, pero cada trazo tenía un propósito. Al observar el lienzo en blanco que le ofrecía su nueva etapa, sintió un impulso renovado, como si cada línea ya trazada lo acercara más a su verdadero objetivo. La mente de Carlos giraba en torno a la inminente reunión con Patricia, su futura jefe. Este no era solo un momento para impresionarla, sino una oportunidad para mostrarle que su enfoque como artista podría transformar la experiencia gastronómica del restaurante. Se imaginó hablando con seguridad, compartiendo su visión sobre un espacio donde la comida y el arte se entrelazaran, donde cada plato fuera una obra maestra y cada murmullo de la cocina contara una historia. Sin embargo, a medida que se acercaba la hora de la reunión, la ansiedad empezó a invadirlo. La voz del viejo Julián retumbaba en su mente. No tengas miedo de mostrar quién eres. Pero, ¿quién era realmente? La idea de ser visto como alguien más que un simple gerente lo inquietaba. Podía perderse en el arte que tanto amaba, pero también era un padre. La balanza entre su ambición y sus responsabilidades familiares pendía peligrosamente y sentía el peso de esa dualidad. Con cada paso hacia la reunión, su mente tambaleaba entre estrategias y emociones. Presentar solo lo que sabía que Patricia quería escuchar, o ser auténtico y arriesgarse a fracasar. Esa lucha interna era palpable. La duda lo acechaba, pero, al mismo tiempo, la inspiración lo empujaba. Era un dilema cruel, pero también una oportunidad para experimentar su desarrollo más profundo. Cuando finalmente se sentó frente a Patricia, el rostro sereno de su jefa contrastaba con el torbellino que sentía dentro de él. Su cuerpo tenso se relajó un poco al escuchar la bienvenida.
Sin embargo, un instante de silencio se estiró, y sus ojos se encontraban. Claramente ella percibía su nerviosismo. Carlos comenzó, con una sonrisa: he oído cosas interesantes sobre ti. Estoy ansiosa por escuchar cómo te gustaría llevar adelante este proyecto. Carlos respiró hondo, sintiendo que podía cimentar su destino con el discurso que había ensayado. Comenzó a explicar su visión, tocando temas sobre la importancia de la creatividad en la cocina, de cómo cada cliente debería sentir que estaba no solo comiendo, sino viviendo una experiencia. A lo largo de sus palabras, notó que Patricia lo escuchaba atentamente, su expresión cambiando sutilmente a medida que los conceptos cobraban vida. Sin embargo, en un momento de claridad, Carlos decidió dejar de lado el guión que había construido en su cabeza y ser dueño de su verdad. Se le presentó la imagen de su mural, su pasión por la pintura revitalizándose en su lenguaje. Las palabras fluyeron con más pasión y verdad, y su voz resonaba con confianza. Lo que quiero es que esta no sea solo una propuesta de menú, dijo apasionadamente. Deseo que cada platillo cuente una historia. Incorporar arte no es solo un matiz, es crear memorias. Patricia lo observaba con atención, y por un momento, en su expresión no había indicios de duda. En lugar de sentir que estaba en una lucha por demostrar su valía, Carlos se dio cuenta de que estaba ofreciendo una parte esencial de sí mismo. La tensión que había sentido durante semanas comenzó a disiparse, y la incertidumbre que había marcado su camino ahora parecía abrirse en su mente como un horizonte, lleno de potencial nuevo. Justo cuando pensaba que todo iba bien, Patricia hizo una pregunta. Su tono se tornó serio, casi estudiado. Carlos, ¿alguna vez has pensado en cómo puede afectar esto a tus hijos? ¿Crees que podrían entender que tu carrera es una forma de arte también? El instante quedó paralizado. Esa simple pregunta lo golpeó con la fuerza de un trueno. ¿Y si su búsqueda lo alejaba de ellos? La revelación de su vulnerabilidad lo asaltó abruptamente. La ambición podía ser un arma que lo empujara hacia el éxito, pero ¿a qué costo? Mientras contemplaba esta nueva dimensión, una voz interna le imploraba a enfrentar su propia verdad, el dilema que lo había acompañado toda la vida. Y ahí, en esa sala, no solo estaba evaluando sus capacidades, sino cuestionando qué tipo de padre y hombre deseaba ser. La determinación florecía nuevamente en su interior. Pero Patricia, por un instante más, lo mantuvo en la cuerda floja. Tengo que saber si realmente puedes manejar esto. El arte es fantástico, pero también es una carga. El giro inesperado lo dejó con una inquietud palpable. ¿Estaba dispuesto a enfrentar el juicio de su propia sinceridad y el costo de sus decisiones? El destino esperaba y la carga de su elección se posaba sobre sus hombros, marcada por el eco resonante de una pregunta que podría definir no solo su carrera, sino su familia. Mientras los segundos se estiraban, sabía que el futuro dependía de la respuesta que estaba a punto de dar. Carlos se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras de Patricia resonaban en sus oídos, y el peso de su expectación lo aplastaba. ¿Qué podía decir que no lo hiciera ver como un hombre dividido entre su pasión y sus responsabilidades? La idea de ser rechazado, no solo profesionalmente sino también como padre, le encogía el estómago. Debo ser auténtico, pensó. Pero la autenticidad también trae consigo la vulnerabilidad. Se enfrentaba a dos mundos que le resultaban igualmente importantes, la búsqueda de su sueño y la responsabilidad de ser un buen padre. La elección era compleja y cada opción parecía tener un costo. Patricia comenzó: lo que deseo es crear no solo experiencias gastronómicas, sino también enseñar a mis hijos lo que significa seguir una pasión real. Quiero que vean que el arte no es un lujo, sino una parte esencial de la vida. Pero, su voz tembló de vocer honesto, me preocupa que al perseguir esto, pueda estar alejándolos de mí. Patricia lo miró fijamente, su expresión inmutable capturando cada fragmento de su confesión. El aire en la sala se volvió denso, como si las paredes mismas absorbieran su inseguridad. Sin embargo, las palabras siguieron fluyendo de su interior, una corriente imparable.
Siempre he creído que la creación de un espacio artístico en el restaurante podría inculcar en ellos ese sentido de apreciación por la belleza y la creatividad. Pero, ¿qué pasaría si mi búsqueda de esto implicara más de lo que estoy dispuesto a sacrificar? La jefa hizo un gesto con la mano, un pequeño movimiento que fue suficiente para que Carlos entendiera que ella estaba tomando en cuenta su sinceridad. Con cada segundo que pasaba, su tensión se transformaba en una especie de poder renovado. Era el momento de ser su propio defensor. Tal vez no puedo responder completamente a tus preguntas ahora, continuó, pero estoy dispuesto a explorar cómo esto puede convertirse en un legado, no solo para mí, sino también para mis hijos. Al final, si no les muestro una vida auténtica, ¿qué tipo de ejemplo seré para ellos? Patricia pareció reflexionar sobre sus palabras. Su mirada se tornó más suave, como si hubiera pasado del lado del juicio a un lugar donde empezaba a entender el trasfondo emocional de su propuesta. Es un paso importante reconocer lo que significan tus hijos en esta ecuación, dijo por fin, su voz cálida. La pasión es poderosa, pero también lo es tu rol como padre. Carlos sintió que la conversación había tomado un giro inesperado. ¿Y si su vulnerabilidad podía ser el puente hacia la comprensión de su visión? El temor que sentía se tejió con una nueva esperanza. Cuanto más hablaba, más se daba cuenta de que la autenticidad no era su enemiga, sino un aliado poderoso. La reunión terminó con una sensación de apertura. Patricia sugirió que trabajaran juntos en la forma de unir arte y experiencia culinaria, y que los valores familiares pudieran ser el hilo conductor. A medida que salía del despacho, sintió que un peso había sido levantado, aunque la lucha no había terminado. Su mente seguía girando con nuevas preguntas. Mientras bajaba las escaleras del restaurante, la voz interna que le había advertido antes ya no era la misma. Ahora sonaba con más firmeza, como si cada paso lo acercara a una decisión que había estado postergando. La mirada de sus hijos, sus risas, el eco de sus preguntas sobre el futuro lo perseguían. A medida que se adentraba en la bruma matinal, Carlos se dio cuenta de que el verdadero dilema aún no esperaba. Había encontrado una chispa de claridad, pero el miedo a perder el rumbo seguía presente. Sabía que enfrentar sus miedos y cuestionar sus decisiones sería la clave para no solo definir su carrera, sino también su relación con sus hijos. Sin embargo, su mente aún palpitaba con una inquietud no resuelta. Si Patricia había visto algo en él, ¿podía realmente cumplir con esas expectativas? La próxima semana se presentaba como un reto nuevo, no solo tenía que mostrar su propuesta, sino que también debía reivindicar su papel como padre. La conexión entre su arte y su familia exigía más reflexión. El eco de su conversación aún resonaba mientras se dirigía a casa, y con cada paso, se preguntaba si estaba listo para enfrentar la verdad detrás de las decisiones que debía tomar. Justo al abrir la puerta, sonó su teléfono. Era un mensaje de Julián: a veces, el arte se encuentra donde menos lo esperas. ¿Estás listo para descubrir qué hay detrás de esa verdad? La incertidumbre pareció crecer, desbordando aún más su mente. ¿Qué significaba realmente esta nueva revelación? La búsqueda de su camino apenas comenzaba, y con ello, la necesidad de entender el arte de equilibrar las pasiones con la paternidad. Sin embargo, una cosa era clara: la transformación estaba en marcha, y él se encontraba en el centro de ella. Carlos no pudo dejar de pensar en el mensaje de Julián mientras la bruma matinal comenzaba a disolverse y daba paso a un día claro y brillante. Las palabras de su amigo resonaban en su mente, desafiándolo a mirar más allá de su incertidumbre. Existen secretos, pensamientos escondidos que pueden iluminar el camino hacia la autenticidad, y ahora más que nunca sentía la necesidad de descubrir esos fragmentos ocultos de su propio ser. Tan pronto como entró en casa, se sintió abrumado por el ruido de la vida familiar. Las risas de sus hijos desde el salón eran un recordatorio de lo que más amaba, pero la sombra de su inquietud se interponía entre ellos y su deseo de ser un padre presente. Carlos respiró hondo y cerró los ojos, procurando concentrarse.
Su mente comenzaba a articular ideas, conexiones que antes había pasado por alto. Mientras los preparativos para la cena avanzaban, se sentó a la mesa junto a su hija Ana y su hijo Mateo. Observó los gestos de su hija mientras dibujaba y su hijo, casi en un acto reflejo, empezaba a contarle sobre su día en la escuela. Aquellos momentos de simple convivencia, aquellos intercambios sinceros, eran la esencia del legado que deseaba transmitir. Se dio cuenta de que, a menudo, su enfoque había estado en el éxito profesional, pero también necesitaba construir una relación sólida y significativa con ellos. No puedo dejar que el miedo a fallar ahogue mis aspiraciones, se dijo. Aquí estaba la oportunidad de compartir con ellos la importancia de la pasión, la creatividad y el valor del arte en la vida cotidiana. Sin embargo, debía también prepararse para los riesgos que eso conllevaba. Después de todo, la autenticidad no solo se trataba de expresar su amor por la gastronomía, sino de reconocer sus miedos y debilidades. ¿Cómo podemos hacer que la cocina sea un lugar de creatividad y conexión familiar?, se preguntó. La idea eclosionó en su mente. Quería involucrarlos en el proceso. Comenzaron a experimentar con recetas, fusionando la cocina tradicional con la modernidad. Cada combinación se convirtió en una aventura, donde no solo exploraban sabores, sino también sentimientos. Carlos descubrió que su nuevo enfoque no solo alimentaba su creatividad, sino que sembraba un terreno fértil para las conversaciones profundas que tanto anhelaba con sus hijos. Sin embargo, la inquietud nunca lo abandonaba del todo. La propuesta para Patricia se acercaba, y sentía la exigencia de trazar un camino claro entre su vida familiar y su carrera. El arte culinario no podía ser solo una manera de escapar de sus responsabilidades. Debía ser una plataforma desde la cual podría compartir sus valores y pasiones con sus hijos, un legado. Esta idea creativa le proporcionaba enfoque, pero también lo llevaba a preguntarse, ¿qué tal si ellos no ven el arte tal como yo lo veo? Esa noche, mientras los niños dormían, se sentó frente a su escritorio en la cocina, buscando respuestas en la oscuridad. El diseño de su propuesta comenzó a tomar forma, con cada palabra escritos como ladrillos construyendo su nuevo camino. Tenía que ser claro, tenía que ser audaz. Sin embargo, había un elemento presente, el miedo al juicio, especialmente de Patricia y de sí mismo. La presión de ser un buen padre y un profesional respetado estaban siempre ahí. Las horas pasaron y cuando finalmente se detuvo, se sintió más fuerte. Había comenzado el proceso de transformación. Carlos comprendió que no solo debía presentar su propuesta, sino también tener la valentía de mostrarse vulnerable frente a su equipo y a sus hijos. Aquella noche, el murmullo del futuro comenzó a tomar un tono diferente, lleno de posibilidades pero también de desafíos. Mientras se acomodaba en la cama, algo en su interior gritaba que la verdad sobre su propia identidad empezaba a revelarse. Pero hasta que no lo confrontara abiertamente, todo permanecería en la sombra. El día de la presentación se acercaba y con él, la pregunta, ¿estaré preparado para enfrentar lo que mis decisiones desaten? Las primeras luces del nuevo día brillaban al amanecer, llenando la casa con una nueva energía. Carlos se dio cuenta de que había llegado el momento de actuar, pero lo que aún no sabía era que una revelación impactante esperaba justo en la esquina de su vida. Su camino estaba lleno de giros inesperados, y mientras se preparaba para dar el siguiente gran paso, el eco de su búsqueda de identidad resonaba en cada rincón de su ser. ¿Qué nuevas verdades descubriría al intentar conectar más profundamente con su arte y sus hijos? El sol se alzaba con un brillo renovador aquel día, justo cuando Carlos se sentó en su mesa de trabajo, papeles esparcidos a su alrededor, como un cúmulo de ideas esperando ser moldeadas. La determinación ardiente en su pecho lo impulsaba a plasmar su auténtica visión, sin filtros ni concesiones. En el fondo de su mente, un impulso surgió, una serie de reflexiones sobre lo que había aprendido en los últimos días. La cocina no solo era un espacio físico, era un lienzo en blanco donde podía definir los colores de su vida familiar y profesional.
Su corazón se inquietaba con la necesidad de convertir esa visión en algo concreto, y esa noche anterior había sido un punto de inflexión. A medida que esbozaba su propuesta, se dio cuenta de que no se trataba solo de un proyecto a presentar, era una oportunidad para redefinir su legado. Mientras escribía, Carlos reflexionaba sobre cómo el encuentro con sus hijos durante esas sesiones culinarias había abierto una nueva dimensión en su relación con ellos. Era en esos momentos cuando veía, no solo a un padre, sino a un mentor en la cocina. Necesitaba transmitirles que cada plato que preparaban era una historia, un viaje de aprendizaje, el valor de la perseverancia cuando una receta no salía como esperaban, la alegría de los sabores nuevos y, sobre todo, la importancia de compartir. Sin embargo, una sombra persistente lo acechaba. ¿Qué pasaría si su propuesta no resonaba con Patricia ni con su equipo? Esa inquietud comenzó a desenmascarar otras verdades ocultas en su vida. La inseguridad acerca de su talento, la duda sobre su rol como líder, la incapacidad de ver lejos en su propia trayectoria. En su camino hacia la autenticidad, debía confrontar todos esos fantasmas. Se dio cuenta de que, al igual que en la cocina, la vida estaba llena de pruebas inesperadas. Al estallar la olla de presión o al fallar en un soufflé, la enseñanza era clara, había que aprender de los fracasos. Ante esa perspectiva, Carlos tomó un profundo respiro, decidido a arriesgarse. La autenticidad requería valentía, y esa jornada no solo la haría con sus hijos, sino que se convertiría en el núcleo de su relación con cada miembro de su equipo en el trabajo. A medida que avanzaba en la redacción de su propuesta, Carlos visualizaba los momentos en los que se atrevería a ser vulnerable, a compartir no solo sus éxitos, sino también sus dudas y fracasos. Esa vulnerabilidad, estaba convencido, podría volverlo más accesible, más humano ante los ojos de aquellos que lo rodeaban. No se trataba de presentar un proyecto perfecto, se trataba de involucrar un elemento humano en el acto de crear, de vivir. Con la propuesta casi finalizada, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Era un gran amigo de la infancia a quien no veía hacía años. La invitación era clara, un encuentro para discutir la vida, los cambios y las decisiones que habían tomado cada uno. Carlos sintió que esa conversación podría ser el empujón necesario para abrir su mente hacia nuevas oportunidades. Esa noche, mientras se preparaba para salir, un pensamiento profundo lo sacudió. ¿Y si ese encuentro lo ayudaba a ver un potencial que había estado ciego hasta ahora? ¿Podría ser que las habilidades, que a menudo consideraba triviales, podrían abrir puertas que jamás había imaginado? Carlos se sintió impulsado a ir más allá de él mismo, decidido a confrontar su futuro y preguntarse, ¿qué secretos pueden resplandecer en mi vida y en la de los demás, si tan solo me atrevo a explorar el camino de mi autenticidad? Entonces, antes de salir, echó un último vistazo a su propuesta. Estaba a punto de dar el siguiente gran paso. El eco de su búsqueda interior pulsaba con fuerza en su pecho. ¿Estaría listo para transformar su presente con el legado que estaba creando? Y más importante aún, ¿qué impacto tendría eso en el futuro de su familia y su carrera? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, y la noche apenas comenzaba. Carlos respiró hondo mientras se dirigía a la reunión con su amigo de la infancia. Los recuerdos de su juventud emergían como imágenes vívidas, pintadas por el paso del tiempo. Sabía que las largas conversaciones que solían tener podían ser un refugio de honestidad, donde se podían compartir sueños y fracasos sin miedos. Sin embargo, esa noche, una tensión diferente recorría su cuerpo. ¿Cómo podía un reencuentro con alguien del pasado influir en la dirección de su futuro? La brisa fresca le acarició el rostro mientras se acercaba al café donde habían acordado encontrarse. Carlos veía reflejado en el cristal del establecimiento a un hombre que, aunque reconocible, parecía nuevo en su propia piel. Era la primera vez que se iba a reunir con la firme intención de que su vida no diera marcha atrás, sino un giro audaz hacia adelante. El deseo de ser transparente, de mostrarse tal cual era, lo llenaba de un nerviosismo casi palpable. Al entrar, localizó rápidamente a su amigo. Enrique, con una sonrisa amplia y auténtica,
lo recibió. La cordialidad de su amigo lo reconfortó, y rápidamente las anécdotas y risas llenaron el espacio entre ellos. Sin embargo, tras el buen humor, Carlos sabía que existía un trasfondo más profundo. Durante el transcurso de la conversación, un tema emergió: las dudas que tenían sobre sus caminos profesionales. Enrique habló de las inseguridades que había enfrentado como artista, como buscador de su propia verdad en un mundo a menudo indiferente. Carlos, inspirado, comenzó a compartir sus propias inseguridades, esas que lo habían mantenido cautivo. Cada palabra pronunciada era un paso hacia la liberación de lo reprimido. Pronto se encontró hablando sobre su propuesta, sobre la conexión con sus hijos y cómo esa conexión se extendía a su especial interés en ser líder y mentor. Cuando terminó, Carlos no pudo evitar notar el brillo en los ojos de Enrique. Algo había cambiado en su amigo, una chispa había despertado. ¿Nunca has considerado que esto que estás creando no es solo tu legado, sino algo más grande?, preguntó. La pregunta quedó colgando, como un eco que reverberaba en su mente. De repente, imágenes de sus hijos riendo en la cocina, sus enseñanzas culinarias y la conexión que despertaba en ellos llenaron su cabeza con claridad. Mientras su amigo hablaba sobre el valor de la comunidad artística, Carlos reflexionó sobre el poder de la conexión y el apoyo. Tuvo una revelación: su cocina no era solo un espacio privado para su familia, sino un lugar donde una comunidad podía unirse, disfrutar y aprender. Era el momento de salir de la burbuja de su propia inseguridad. Con esta nueva perspectiva, comenzó a ver su propuesta no solo como un proyecto para un trabajo, sino como una forma de construir relaciones significativas. Cuando la reunión concluyó, Carlos se despidió de Enrique con un apretón de manos, pero con un abrazo en el corazón. Regresó a casa con el fuego de una nueva determinación. ¿Qué pasaría si su cocina se convirtiera en un laboratorio de experiencias culinarias, donde la gente pudiera aprender y crecer juntos? Esa noche, mientras se acomodaba para dormir, una conducción interna se activó. La idea de abrir su cocina a otros, de utilizarla como un espacio de aprendizaje y conexión, lo entusiasmaba. Pero, ¿qué implicaciones tendría esto para su propósito original? ¿Estaba listo para asumir ese riesgo? Una pregunta persistente comenzó a manifestarse: ¿podría transformarse en un líder no solo eficaz, sino inolvidable, dejando un legado más profundo que el simple éxito profesional? Y así, con la mente perturbada por las posibilidades, Carlos cerró los ojos, sintiendo que el viaje solo comenzaba. En su corazón, una certeza emergió, un latido resonante. La conexión auténtica podría no solo nutrir su legado, sino también abrir nuevas oportunidades de vida para quienes se atrevieran a compartir la mesa. Al amanecer, una decisión le esperaba, un paso hacia un futuro que había estado oculto entre dudas y miedos. ¿Sería capaz de dar ese salto al vacío? Carlos se despertó con el sol atravesando la ventana, iluminando su taller y revelando un nuevo día lleno de posibilidades. Mientras sus ojos se adaptaban a la luz, sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Había pasado meses lidiando con dudas y presiones, pero esta mañana se presentaba como una oportunidad fresca, un momento para revelarse ante sí mismo, un momento para actuar. Había aterrizado en la idea de incorporar su arte en la experiencia del restaurante, fusionando su vida como artista y como padre. Con cada trazo que había esbozado en su propuesta, comprendió que no solo se trataba de un nuevo enfoque laboral, sino también de construir un legado que pudiese ser compartido con Emiliano y Sofía. Decidido, se sentó frente a su mesa de trabajo con el propósito de dar forma a su visión. Comenzó a escribir con fervor, delineando cómo su restaurante podría ser un espacio donde el arte, la comida y la familia convergieran. Su mente se llenó de imágenes, mesas decoradas con sus pinturas, eventos donde los clientes no solo cenarían, sino que tendrían la oportunidad de crear sus propios platos bajo su guía. Más que un simple negocio, su propuesta era crear una comunidad, donde cada persona pudiera sentir que pertenecía, como sus hijos se sentían al tener un hogar. En ese momento, una certeza lo invadió: su trabajo podría educar a otros sobre la belleza de la creatividad.
Ya no solo sería un camarero o un artista luchando por ser reconocido. A partir de ahora, sería un mentor, un líder que compartía su pasión y enseñaba a otros cómo vivir plenamente. El día de la reunión con Patricia llegó más rápido de lo que esperaba. Carlos se enfrentó a un espejo y notó la transformación en su propia mirada. Ya no era el hombre lleno de inseguridades, sino alguien que había comenzado a encontrar su propia voz. Al llegar al restaurante, las luces y los aromas lo envolvieron, pero esta vez lo hicieron sentir empoderado, listo para hacer realidad su visión. Cuando entró en la sala de reuniones, Patricia lo saludó con su habitual profesionalismo. Sin embargo, Carlos notó un cambio en el ambiente. Esta vez, el flujo del diálogo sería diferente. Con cada palabra que emitía, dejaba atrás las dudas que lo habían limitado. Presentó su propuesta con claridad y convicción, hablando sobre la importancia de unir todas las facetas de su vida, la cocina, el arte y la familia. A medida que exponía su idea, vio cómo la mirada de Patricia se iluminaba. Sus palabras fluyeron como un río renovado, llenando el espacio con su energía. Era evidente que ella se estaba dando cuenta de que esta propuesta no era solo una innovación culinaria, sino un llamado a construir algo significativo. Carlos terminó su presentación y se sintió liberado. Había abierto su corazón y compartido no solo su visión, sino su identidad. El silencio que siguió fue crítico. Patricia lo evaluó atentamente, y él pudo ver que estaba considerando cada aspecto que había presentado. Después de un breve instante que se sintió eterno, la sonrisa de Patricia se amplió como una luz en la oscuridad. «Me encanta tu propuesta, Carlos», dijo con entusiasmo. «Me parece que transformará la manera en que vivimos en este restaurante. No solo ganarás como negocio, sino que incluirás a la comunidad, sembrando un sentido verdadero de pertenencia. Quiero que lideres esto». Las palabras resonaron en su pecho como una melodía triunfante. La sensación de logro, la validación de sus esfuerzos, todo surgió a raudales. Carlos no solo había conseguido su ascenso, había creado un camino relevante para su vida y la de sus hijos. Volvió a casa con una nueva energía, dispuesto a compartir la noticia con Emiliano y Sofía. Al llegar, les narró cómo su idea se convertiría en realidad. Los ojos de los niños brillaron al imaginar su participación y cómo estarían junto a su padre en esta nueva aventura. La felicidad que reflejaban llenó el hogar con una calidez palpable, mientras la rutina cotidiana se transformaba en un ambiente de aprendizaje y exploración. Juntos, comenzaron a experimentar con recetas y a establecer conexiones más profundas a través del arte culinario. Las noches se convirtieron en momentos de creación y risas, y las preocupaciones que antes lo agobiaban se disiparon en el amor compartido. Carlos había encontrado, al fin, la respuesta que había estado buscando. La amenaza de perder su empleo se transformó en la oportunidad de convertir su pasión en algo que trascendía su propia experiencia. Se dio cuenta de que había pasado de ser un simple camarero a un verdadero líder, un padre presente. Observando a sus hijos reír y crear a su lado, Carlos supo que la mayor victoria no era solo profesional, sino personal. Había alcanzado un equilibrio entre su arte y su paternidad, dejando un legado que podía ser compartido, un legado que enriquecería no solo su vida, sino la de todos aquellos que pasaran por su restaurante. El llanto de realización era claro, había probado que su esencia podía estar viva tanto en el arte como en la cocina. De forma tangible, había encontrado la manera de ser el hombre que quería ser y el padre que sus hijos merecían. La transformación completa había llegado, y el mural que había comenzado en su mente ahora se estaba pintando en su vida de maneras que nunca había imaginado. Y mientras contemplaba un futuro luminoso, comprendió que cada trazo de su historia, cada momento de ansiedad, lo había empujado hacia este momento de satisfacción plena. Sin embargo, esto no era el final, era solo el comienzo de un nuevo capítulo, donde seguiría creciendo como artista, como padre y como hombre, siempre decidido a dejar una huella de amor, creatividad y comunidad.
Así que si resonó con la historia de Carlos, no olviden suscribirse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque sus voces importan. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.